Como es tradicional el día domingo, Contrapunto junto a ustedes, donde tendremos diversos temas que vamos a tratar en esta mesa y directamente también que vamos a conversar con nuestra invitada que va a estar en el segundo bloque, que es Carolina Goich. Vamos de inmediato a saludar a nuestros contertulios. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches, muy bien. También tenemos con nosotros Homero Villegas. Hola, Villegas. Hola, Max, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Por otro lado, también contamos con la presencia de Ernesto Sepúlveda. ¿Cómo estás? Buenas noches, Max. Buenas noches a todos los amigos que presenten. Y también con Alejandro Kusanovich. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Max. Encantado de estar acá. Bueno, partimos de inmediato con algunas consultas y vamos a partir precisamente con Alejandro. Alejandro, durante la semana planteaste que el informe entregado por la División de Análisis y Control no detalla los ítems y montos en que se ha gastado parte de los pocos 612 millones de pesos se han destinado o transferidos al servicio de turismo. Nos gustaría más o menos que entráramos en esa materia. ¿Cuál es la duda que entra directamente para solicitar estos informes? Lo que pasa es que me llegaron varias solicitudes de que fiscalice el tema del gasto en Cernatur, por lo tanto, cuando te empiezan a solicitar estos temas, tú tienes que actuar, y así que quiero tener un detalle de los gastos y de lo que se ha invertido este plan, que es de a 3 años y de 4.000 y tantos millones. Y lo que envió la DAC es muy general, digamos, no tiene un detalle de gastos y de servicios que se han contratado o comprado, etcétera. Ahora, a nadie le cae erróneamente que es una buena medida el invertir para poder traer y promocionar nuestra región. Desde esa perspectiva, ¿se ha notado un cambio en la región o es algo más de lo que ya existe? A ver, hay que decir que el programa de promoción turística de la Patagonia es un programa de bastantes años. Y yo creo que el resultado turístico tiene que ver un poco con ese programa. Lo primero que hay que hacer, y por eso que el Consejo respaldó ese programa. Respecto, tengo una información que tuve recién en mis manos, que ha llegado, digamos, y precisamente ha llegado la información que pidió Alejandro. Pero ¿qué es lo que hay que plantear? El tema es que nosotros, cuando conversamos sobre el programa de desarrollo turístico, encontrábamos que todas las veces anteriores había tenido una complicación bien grande, porque las decisiones fundamentalmente hacia dónde se dirigían los recursos y cuál era el tema, iban enfocadas fundamentalmente y orientadas desde el nivel central. Y con la directora Araya, con Lorena Araya, hemos conversado, y nosotros una de las cosas que colocamos como condición, como consejo y como comisión de turismo, que nosotros queríamos ser parte, digamos, activa en la toma de decisiones respecto a este programa. Y me parece que eso ha llevado a que el Consejo en general, digamos, tenga la necesidad de informarse, digamos, de qué es lo que está pasando. Ahora este programa, tal como decía Alejandro, es del orden de 4.900 millones de pesos de plata regional por los próximos 3 años, pero también con un convenio de programación que incrementa a través de Cernatur 5.000 millones de pesos más también para turismo. O sea, significa que los próximos años debiéramos gastar del orden de 10.000 millones de pesos en el tema turístico, y por lo tanto las líneas de financiamiento tienen que estar adecuadas. Ahora nos hemos encontrado también con otras cosas, y que es bueno plantearlas. Nosotros hemos encontrado que es importante avanzar con el tema de la promoción y de mantenerla, porque la idea es que Magallanes siga creciendo en el desarrollo turístico, pero ya, digamos, tratando de diversificar la oferta y no solamente centrarla en lo que es lo principal, que es el Parque Torres del Paine, que obviamente es una cosa de tremenda importancia, pero nosotros en Magallanes tenemos más sitios que pudiesen estar, digamos, explotándose, y eso es lo que queremos. Sin embargo, tenemos que hacer otras cosas que son primero, y en eso hemos conversado claramente con CONAF y con Cernatur, que es que tenemos que preparar el parque y los lugares de desarrollo turístico en Magallanes para recibir a tanta gente, porque nosotros, para ser honestos, no entendemos que hayamos tenido, digamos, al borde de un colapso sanitario el Parque Torres del Paine durante los meses de verano, siendo que tenemos una tremenda cantidad de recursos destinados al turismo. Entonces, obviamente que uno parte con la idea base de que para generar promoción turística la casa tiene que estar ordenada, y en eso estamos trabajando desde el Consejo Regional y a través de su Comisión de Turismo que preside la consejera Vargas del Consejo. Ahora, dentro de ese tema, Homero, y sin duda hablábamos de lo que es la promoción, pero por un lado también sale una normativa que dio una cuota de casa a los guanacos, y eso también, por un lado, hay quienes difieren de esta medida. Bueno, yo creo que toda la gente que ha tenido la suerte de ir a las Torres del Paine o los sectores donde están los guanacos en toda la región, sabe que hay un exceso y sabe que estas medidas no son medidas, digamos, antojadizas y tampoco que no han sido pensadas. Yo creo que son medidas muy meditadas, y creo que es importante tener un control, dado que también hay toda
un equilibrio que mantener con respecto a la fauna en la región. Yo creo que es una medida atendible, creo que ha sido también muy respaldada por la gente que vive en el sector de Torre del Paine, especialmente tengo entendido que la alcaldesa, el consejo municipal están de acuerdo con el tema, y creo que es importante el control. Claro, ellos están de acuerdo, pero en definitiva hay un grupo que son los ecologistas, los animalistas, que no comparten para nada la medida. Bueno, pero siempre va a haber gente que tiene un poquito, digamos, es muy sensible o hipersensible, diría yo muchas veces, y que es el mismo tema que pasa con el castor, por ejemplo. El castor es una tremenda amenaza en Puerto William, en el sector de Navarino, y pucha, por más pena que nos dé el tema de los castores, resulta que están produciendo un problema grave al sector, al ecosistema. Por lo tanto, yo creo que los controles son importantes, obviamente deben ser bien estudiados, y no me cabe la menor duda que ha estado bien estudiado este tema. Ahora, en el tema, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que es bueno que empecemos a confiar en nuestras instituciones. Acá hay una institución que es el SAC, que estudia, que tiene profesionales y que determina que hay un exceso y que hay que intervenir, digamos. De hecho, en Tierra del Fuego se capturan todos los años 2.000 ejemplares que se terminan exportando, digamos. ¿Y qué pasa con los perros asilvestrados, por ejemplo? Bueno, que es otro tema complejo y que... Ese es un tema, digamos, que se está viviendo muy fuertemente. Nosotros tenemos digamos, un desplazamiento de los perros urbanos que tenemos, digamos. Están yéndose hacia el campo y es una situación súper compleja, y eso lo pueden decir toda la gente que tiene, digamos, o que tiene algún tipo de propiedad cerca, digamos, en lugares rurales donde ya la situación es dramática. Y solamente aportar a lo que ha planteado Homero, que yo ya diría, sinceramente, el castor ya no es una amenaza, ya es una realidad terrible, digamos, para lo que significa, digamos, la flora fundamentalmente en el sector de Tierra del Fuego, donde uno ve los desastres que han dejado los castores y que todavía no tenemos la solución para eso. Y que ya llegó, de hecho, a la parte sur de lamentablemente ya estamos, digamos, ya con algunos casos, ya se han visto algunas especies, digamos, hasta en el sector de parrilla. Ahora, manteniendo el tema de las promociones, que estábamos hablando recién de la parte turística, una cosa son las promociones y lo otro es el ambiente laboral que existe dentro de la gente que trabaja en el sector del Paine, por ejemplo, y donde no se nota un aumento, por ejemplo, cuantitativo en el tema de los sueldos. ¿Qué medidas se podrían aplicar ahí para que, en definitiva, dentro de lo que es el tema promocional y que sin duda hace que llegue más gente a la región, también se vea reflejado en lo que es el tema de los sueldos de las personas que trabajan en el Parque Nacional? Bueno, en primer lugar, y volviendo a tu pregunta original respecto de estas cuantiosas inversiones que se han realizado en la promoción. Yo creo que indudablemente que se ha iniciado un trabajo hace 10 o 15 años en la misma senda que vamos para instalar una marca, la marca Patagonia. La marca Patagonia, hay que decirlo, la compartimos con Argentina. No es que todos los pesos que gastemos en Patagonia vayan a reproducirse solamente en territorio chileno. Claro. Convengamos que es así. Por tanto, yo, sin perjuicio que se mantengan esos programas, creo que, al igual como lo ha señalado Miguel, acá tenemos que apostar fuertemente para instalar un concepto de región con un más diverso, digamos, horizonte. En este caso, hay ahí un programa estratégico de Corfo muy interesante que pretende instalar la idea de que Magallanes es la puerta de entrada a la Antártica. Creo que esa es una forma de diversificar en nuestro horizonte de turistas, de visitantes, también apuntando a un tipo de visitante de intereses especiales, viajeros de largas distancias que en la región dejan más dinero, por un lado. Por otro lado, en relación a la necesidad de medir los impactos de lo que hacemos. Yo creo que ahí, en esa área, tenemos muchísimo que hacer todavía. Desconozco si hay mediciones del impacto positivo o negativo de las campañas de promoción, así como recién ahora se están haciendo mediciones de impacto de la afluencia cada vez mayor y progresiva, digamos, de visitantes a nuestras bellezas naturales. Creo que eso debiese estar incorporado en cada uno de los proyectos que desarrollemos, que pretenden apalancar inversión en el sector privado también en esos lugares, debe estar incorporado el elemento del impacto. Porque naturalmente, si nuestro futuro depende del turismo, no podemos arriesgar nuestro capital, que son los paisajes que las personas vienen a observar. Ahora, en esos paisajes conviven las especies autóctonas
con estas otras especies que han sido invasoras y que han tenido, por carecer de depredadores, han tenido una multiplicación insólita. Creo que hay más de 100.000, si no mal no recuerdo, ejemplares de guanaco, lo cual, si se explotara comercialmente, pucha que sería interesante. Pero ¿cómo explotas comercialmente tú una especie que está, digamos, desplazándose por el territorio? No están asociadas ni siquiera a un predio, ni fiscal, ni particular, porque se desplazan con una enorme facilidad de predio en predio. Entonces, naturalmente que eso tiene que socializarse. Acá yo no ignoro de que existen organizaciones, agrupaciones de defensa de los derechos de los animales que son muy sensibles, digamos, a evitar que los animales como seres vivos sean objeto de maltrato o se les provoque sufrimiento. Naturalmente eso hay que asumirlo. Pero las entidades técnicas especializadas, bien lo decía aquí Alejandro, el SAC, yo creo que debiera ser más agresivo en sus campañas de difusión, de socialización, para que todos como comunidad tomemos decisiones sobre el particular. Porque no tiene ninguna lógica que solamente por una afán proteccionista permitamos, digamos, la proliferación y el aumento y la multiplicación de especies que son absolutamente agresivas y que son nocivas para el medio ambiente. Y eso hay que decirlo, el castor es una especie absolutamente nociva y que por titubeo, por temor de las autoridades, no se ha logrado erradicarlo. Ahora, con respecto a eso, y no quiero dejar de lado un tema que mencionaste, es un trabajo que se desarrolla sobre la promoción de Patagonia, y Patagonia obviamente es un trabajo que se hace también para Argentina, pero con respecto a eso, y con el tema de Argentina, hay una reclamación de Argentina del territorio antártico, donde básicamente Chile quedaría sin territorio antártico. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles son las medidas que debiera tomar nuestro gobierno para poder iniciar una conversación con Argentina con respecto al tema de los límites? Bueno, yo creo, mira, primero tocando un poco el tema del turismo. El turismo es un pilar de la economía regional que empezó a crecer hace 40, 50 años y creció solo. Hoy en día es el 12% del PIB regional y yo creo que hace 15 años el Estado empezó a invertir para desarrollarlo. Yo creo que ojalá hubiera sido antes, pero realmente tenemos que tener un enfoque y una manera de invertir la promoción en el mundo con respecto al tema, como lo hizo Argentina. Argentina en el tema de Ushuaia hizo un tremendo desarrollo de promoción a nivel mundial. Incluso había un programa en Europa que se llamaba Ushuaia, donde se promovía el tema, era toda una serie semanal, digamos. Entonces hay temas que tú puedes lograr e impactar, que es algo que tenemos que hacer y que yo creo que nos ha faltado. No estamos vendiendo cabo forward porque no tenemos un camino. Yo creo que una de las limitantes es la infraestructura, pero tenemos harto que hacer ahí. Pero tienen que pensar que hoy en día el turismo es el 12-13% del PIB y la ganadería es el 2%. Entonces, Max, yo respecto... Es que por el tema laboral que me preguntaste que no me gustaría primero que nos ordenemos... Pero Argentina, siempre nosotros hemos tenido superpuesto el tema de la petición de Argentina o sus aspiraciones a la Antártica con la nuestra. Tú miras en el Google, vas a encontrar la Antártica, lo mismo que nosotros la tenemos como chilena, aparece como argentina, un poco corrido, un par de británica también. Con la diferencia que ahora la ONU ya... Los británicos también la tienen en el mapa. Perdón, a mí me gustaría el tema, a mí me preocupa el tema porque no es tan sencillo como como se plantea acá, que ha sido siempre así. Lo que pasa es que ahora hay un dictamen de una comisión de la Organización de Naciones Unidas respecto al tema, que es lo que preocupa, que genera, digamos, obviamente un poco más ruido. Si bien es cierto, las autoridades a nivel central le han quitado, digamos, esta situación que además no es de ahora, viene desde marzo, que se reúne, digamos, y esa comisión accede a otorgarle, entre comillas, 1.700.000 kilómetros cuadrados a la Argentina, y que además incluye un tercer referente. Ahí se toman, en esa condición se toman las Islas Malvinas, se toman las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur. Entonces eso genera, digamos, o sea, si eso se diera en una condición especial y si eso uno lo sobrepone en un mapa, la verdad es que Chile, digamos, queda sin absolutamente territorio antártico. Pero también hay que decir, yo conocedor de este tema, porque la verdad es que este tema lo han divulgado varias personas y ahí hay algunos personas que me merecen el mayor respeto de varias universidades del país que están preocupadas de esta situación.
Pero también uno tiene que llegar a el acuerdo antártico que firmó Chile impide, digamos, otorgar, digamos, sí. o sea, eso es lo que nos deja de alguna manera tranquilos. Habiendo un conflicto o reclamaciones de dos países, este dictamen que entregó esa comisión no serviría, pero no está de más, digamos, plantearlo respecto a eso. Y plantearlo fundamentalmente cuando estamos hablando todos los días de la importancia del desarrollo antártico. Acá se ha planteado, digamos, Magallanes, la puerta de entrada a la Antártida, proyectos de desarrollo, tenemos prontamente una gran infraestructura dedicada al mundo antártico en Magallanes, con una tremenda inversión que se va a instalar ahí en la costanera, y lo otro que hemos hecho, digamos, en el sector de Puerto William. O sea, existe una mirada a la Antártida, y yo creo que el gobierno tiene que preocuparse más. Ahora, también hay que decir dos temas que a mí me parecen relevantes. En esto no hay una opinión clara respecto al tema de la inversión, porque yo creo que fundamentalmente hay que pensar, para generar soberanía hay que generar inversión. Y la soberanía en la Antártida, con todas las disculpas que me pueden merecer las autoridades que han estado, digamos, a cargo, no solamente hablo de este gobierno, sino que de varios para atrás, la autonomía, la soberanía que se ha generado en la Antártica fundamentalmente ha sido orientada por platas de carácter regional. Y a mí me parece que acá el Estado tiene que mirarse, porque el tema antártico se tiene que mirar con una visión, está bien, regional, pero sí también con una visión de Estado, porque es Chile que está reclamando a la Antártida, no solamente la región de Magallanes. Entonces, me parece que ese tema es relevante. Y solamente para que no quede en un tintero, acá se ha dicho, y con mucha razón, que cuando promocionamos Patagonia, promocionamos nosotros y le promocionamos gratuitamente un poco a los argentinos. Pero también hay que decir que la plata es regional, y estamos promocionando de Temuco hacia el sur, porque la Patagonia hoy día, si ustedes se van, vean en todas partes está el letrero Patagonia y se ocupa del nombre Patagonia, cuando en realidad la Patagonia está bien determinada por los historiadores, y en realidad yo creo que hoy día se están sumando al carro de la Patagonia varias regiones del país que no corresponden, digamos, a la realidad. Lo que pasa es que hacen una raya en Neuquén, perdón. Entonces, como parte de la Patagonia de Argentina más arriba, ellos hacen lo mismo y se suben por el Pero Punta Arenas siempre ha sido la capital de la Patagonia. Siempre. Sí, Pero el tema que lo que dijiste, Miguel, es cierto. Yo creo que Chile siempre ha tenido un tema, al final la soberanía la obtienes por inversión y por la gente que tú mantienes por ocupación. Y Chile ha tenido hacia la Antártica siempre, quizás en algunos años ha bajado la inversión, pero siempre ha tenido una presencia. Ahora, yo creo que la presencia tiene que ser mucho más ahora. Y hay que, por ejemplo, desarrollar la pista de aterrizaje, que pavimentarla, tener una pista pavimentada ya de primer nivel. Hay que tomar el control. Acá el poder es como sacar la espada en la piedra. El que se cree, se toma el poder. De repente, yo creo que a veces no nos creemos el cuento. Entonces, yo creo que por ahí va el camino. Pero en el gobierno pasado, digamos, por eso se acercó hacia el Polo Sur. O sea, de hecho, Chile siempre ha estado, digamos, avanzando en lo que es la soberanía y lo que es el posicionamiento en la Antártica. O sea, yo creo que en ese sentido las aspiraciones de Argentina siempre han estado, pero los argentinos también chocan con las aspiraciones de los ingleses igual están haciendo lo mismo. O sea, hay que tener mucho cuidado. Sin esa reclamación, sin duda, hay un elemento que tiene que ver con las Islas Malvinas o Falkland. Me gustaría, sí, para terminar el bloque, que lleguemos a lo que habíamos conversado directamente en relación al tema de los sueldos. Se habla de promoción, pero me gustaría saber cómo se ve. Tenemos un par de minutitos ahí para... Sí. Mira, yo creo que, como lo he dicho en anteriores ocasiones, lo fundamental para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores es la organización. En el caso de la gente que trabaja en el sector turismo hay una gran informalidad. Hay una gran cantidad de personas que prestan servicio de manera freelance o independiente al interior del parque. Hay guías, hay porteadores. Y la verdad de las cosas es que hay un gran desconocimiento. Muchas personas creen que los únicos trabajadores que prestan servicio al interior de las torres son los trabajadores de los hoteles o los trabajadores de la CONAF. Pero hay una cantidad impresionante de personas, normalmente jóvenes, trabajadores jóvenes, que prestan esos servicios de guía, a veces de intérprete y también de porteadores. Igual que ocurre en los destinos del Himalaya, acá hay jóvenes que acompañan, digamos, a los turistas llevándoles como los Sherpas. Entonces la única posibilidad de mejorar las condiciones de estas personas es en la organización, porque muchas veces los acuerdos en cuanto a el monto que le va a pagar el turista directamente a este joven trabajador
se pactan directamente y sin la existencia de ningún tipo de seguro. Y nosotros sabemos, los que conocemos, digamos, los circuitos del Paine, sabemos que las personas, todas las personas que se desplazan por allí están permanentemente expuestos a riesgos, a accidentes graves, fatales incluso, y indudablemente que un trabajador que presta servicio habitualmente allí tiene que estar protegido por seguro. Hay una materia entonces que estamos al debe, que lo vamos a sacar cuando regresemos de comerciales. Nosotros vamos en breve a comerciales y regresamos con nuestra invitada, Carolina Goich. Espérenos. Desde 1997 hemos puesto a la región en movimiento, contribuyendo al desarrollo regional a través de la información, cultura y educación, fortaleciendo nuestra identidad como región. Somos el canal de todos, la televisión regional de Magallanes, la imagen televisiva de la Patagonia. Gracias por permitirnos ser parte de su vida e ingresar a su hogar todos los días en estos 19 años. Lo mejor del deporte magallánico está en ITV Patagonia. Lunes, ITV Deportes. Martes, Patagonia Racing. ITV Patagonia. 19 años junto al deporte regional. Cultura, identidad, patrimonio. Amigas y amigos, un espacio para los vecinos de los barrios y comunas de Magallanes. Todos los miércoles, después de ITV Noticias. ITV Patagonia, 19 años, junto a la comunidad magallánica. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia. Desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Muchas gracias, ya estamos de regreso en Contrapunto y ya está con nosotros la senadora Carolina Goich. ¿Cómo está usted, Carolina? Muy bien, buenas noches. Un placer tenerla acá en Contrapunto. Vamos de inmediato a entrar con usted entonces a conversar. El Sindicato de Trabajadores de ENAP fue a Santiago, fue a La Moneda, entregó una carta con distintas demandas de lo que se desarrolló hace un poco más de una semana en una marcha en la localidad de Punta Arenas, donde se habla primero, y vamos a entrar directamente al sueldo diferenciado, donde no cabe duda que el costo de vida en Magallanes es mucho más alto, aproximadamente un 25% se decía. Entonces, por lo tanto, me gustaría saber si tiene esa misma apreciación y cuáles son las posibilidades de que en realidad en algún minuto Magallanes pueda contar con un sueldo diferenciado. Yo lo primero que me gustaría decir es que me llama la atención que sea el tema que encabeza el sindicato de ENAP. Y quiero separarlo. Me parece que hay discusiones y donde nosotros siempre, los magallánicos, hemos sido muy activos. Uno recuerda la crisis del gas y donde nos sumamos todos, pero creo que hay varios temas que están pasando hoy día, incluso respecto a la tarificación del gas, donde uno quizá hubiera esperado que primero hubiera una propuesta ahí, o respecto a las situaciones de la empresa. Ahora, puesto el tema de la necesidad de un salario mínimo diferenciado, uno respecto de los costos de vida que tenemos, que son distintos en esta región, no hay duda. Y de hecho tuvimos hace poco conocimiento del estudio que hizo el INE, que no indica lo mismo, que uno ve en lo cotidiano, y lo que pedimos, recibimos ahí al INE, al Ministerio de Hacienda, en la Comisión de Zonas Extremas, para pedirle que hagamos un estudio de costo de vida de verdad. Por lo que uno ve es un análisis de una canasta que no necesariamente responde a la realidad local. Entonces uno dice, acá necesitamos datos objetivos para hacer esta discusión, eso es lo que nos dice el Ministro de Hacienda, sin duda, pero datos objetivos que también sean validados, y no un estudio que nos tratan de imponer sin que haya sido discutido y dialogado con la región. Y yo creo que en este país hay algo que no resiste, que es la lógica centralista y unificadora en los criterios para asumir todo.
Entonces tú hablas de sueldo mínimo diferenciado y dices, pero no, eso rompe la lógica del Estado, ¿cómo se hace? Hablamos de horario diferenciado y también, no, eso va a complicar las líneas aéreas, esto, lo otro. Y yo, si hay algo que defiendo de fondo, y creo que es el tema más allá de ese en particular, es cómo nosotros avanzamos en real descentralización. El día de ayer se hizo el cabildo regional. Por el tema de la Constitución, fuimos además la primera región donde se hicieron los cabildos provinciales, se adelantaron no solo por el carnaval de invierno, sino porque uno siempre dice Magallanes en esto quiere ser el primero. Y tú sabes que parte de los resultados de todos los encuentros autoconvocados que se hicieron en Magallanes, donde uno de los puntos era cuáles son como los valores y principios, los 7 primeros, no sé si ustedes participaron en los encuentros, pero uno tenía que escoger 7 principios, valores que le parecían que eran prioritarios para estar en nuestra Constitución. Y en el caso de Magallanes, el primero fue la descentralización. No pasa lo mismo cuando uno ve la sistematización en otras regiones. Y eso algo está diciendo, cómo nosotros avanzamos. Y esto no es solo la elección del intendente, como a veces se plantea, sino en tener realmente las riendas para decidir sobre nuestros recursos. Yo acá, Miguel, Alejandro, han estado en el Consejo Regional y saben que finalmente el porcentaje de inversión regional es bien, entre comillas, lo que se decide. Nosotros, ¿cuántas veces se han planteado iniciativas? ¿Te acuerdas, Miguel, desde el programa que hicimos años cuando yo estaba en la CERPLAC, para trabajar con adultos mayores en el centro de rehabilitación, y Hacienda nos dijo que no se podían ocupar los recursos que estaban en la región y tuvimos que parar un programa que ya estaba en ejecución, o con iniciativas más pequeñas como el Fondo para Tesis, el Fondeporte en su momento, el FOMADEP era y el FORCAP en el Fondo del Deporte, que son iniciativas pequeñas. Imagínate si nosotros efectivamente pudiéramos decidir acá lo que hacemos con nuestras plata. Lo que hoy día estamos planteando a la Dirección Nacional de Cernatur, que es que un servicio tan importante dependa del gobierno regional, y queremos ser piloto en eso en conjunto con CONAF, porque en CONAF está la discusión eterna, los recursos que genera el parque se van a Santiago cuando deberían administrarse acá. Entonces uno dice, ojalá que se enfrente no solo como una demanda en que le pedimos al centro resolver respecto de una diferenciación, sino más bien el cómo. Aquí en la región existen las herramientas, existen las facultades, las atribuciones para que decidamos respecto a lo que nosotros queremos hacer. Y eso implica también cambiar una lógica que a veces es solo de demanda, de que el centro me resuelva el problema, a ver cómo nosotros lo hacemos. Que yo creo que es algo donde también a veces nos falta y no nos damos cuenta de las capacidades que tenemos en Magallanes cuando trabajamos todos juntos por una causa. Ahora, sin duda, Alejandro, eso es un tema bien complejo porque nosotros nos representamos más que el 1% a nivel nacional, y eso en definitiva hace que nosotros hablemos de que no nos gusta el centralismo, pero en definitiva no se ha logrado mucho en temas de regionalización. A ver, lo que pasa es que ese tema yo lo he pensado harto y me preocupa harto, porque por ejemplo nosotros nos entregaron un proceso de regionalización hace muchos años que fue la educación, pero no supimos administrarla, no supimos manejarla. Entonces cuando empezamos a pedir cosas que nosotros las manejemos, yo me empiezo a preocupar, porque yo creo que hay otro tema detrás de esto que es mucho más importante, que es por qué tenemos a la mitad de Chile viviendo en Santiago y acá tenemos el 1%, allá hay 500 habitantes por kilómetro cuadrado y acá hay 1 habitante por kilómetro. ¿Por qué está pasando eso? Yo creo que ahí tiene que haber un cobro diferenciado y tenemos que tratar de repartir la población en Chile, y tenemos que tratar de lograr de subir los impuestos en Santiago y bajar los impuestos a cero en la región más austral e ir aumentando a medida que tú te vas acercando. Porque es la única manera que si el que quiere vivir en un lugar donde todos quieren estar, tiene que ser más caro vivir para obligar a homogeneizar un poco la gente en el territorio. Ahí tenemos el problema para mí fundamental. ¿Por qué tenemos la mitad de Chile viviendo en la región metropolitana? Yo creo que parte por ahí el primer punto. Digamos. Es una buena medida el que sea más caro Santiago, y en definitiva eso hace que la gente emigre. No, yo creo que hoy día hay varias cosas que la gente pondera al momento de tomar una decisión, y nosotros tenemos una ventaja innegable en términos de calidad de vida, pero que se complica cuando tienes o queda en entredicho cuando tienes un problema grave de salud, que son los temas, o en el tema de educación,
¿Cuántas familias acá, el minuto en que los hijos entran a la universidad, se van también a Santiago, a Valparaíso, porque hay mejores oportunidades? Yo creo que medidas como, por ejemplo, el no cobrar contribución a los bienes raíces a personas jubiladas, para que en vez de ir a Quilpué, a Villa Alemana, donde se van mucho, se queden acá, y además familias que han hecho una historia de profesionales o con ingresos. Son medidas que efectivamente ayudan y que las hemos planteado en términos de disminución de recursos, de recaudación fiscal, no es para nada significativa, pero son señales también de dar importancia a la región. Pero esto tiene que ir articulado con mejores servicios, donde yo creo que nosotros como región hemos hecho un esfuerzo importante, pero que no siempre es reconocido lo suficiente desde el centro del país. Yo pienso en el hospital regional, y me acuerdo la pelea, ¿no es cierto, Miguel?, en el Consejo, y lo dimos también desde la CEPLAC en su momento, la Intendencia, de decir acá, este tiene que ser un hospital que nos permita atender todo. Y si no, no hubiera unidad, no habría unidad de oncología, que hoy día hay mucha gente que va a Santiago y la mandan de vuelta. Le dicen, si en el hospital regional usted puede hacer todo con la misma seguridad, con mejor equipamiento, más moderno incluso. Ahí uno dice, ¿cómo logramos armar un mapa que te permita garantías de salud, garantía en educación? En eso yo creo que la Universidad de Magallanes puede hacer mucho más en términos de potenciar su trabajo y la calidad de la educación que se imparte, no solo en pregrado, sino también en posgrado, en investigación. O sea, no sé si me voy a entender, yo creo que generar incentivos no solo pasa porque me sea más barato, sino porque en términos de proyectos de vida para la gente que se viene, sea mucho más atractivo. Estábamos partiendo con la senadora conversando sobre el tema de la zona extrema y lo que fue a solicitar el Sindicato de Trabajadores con respecto a una de las demandas, una de las tantas demandas que se hicieron acá con respecto al sueldo diferenciado, pero al tener un sueldo no diferenciado en este minuto, ¿cierto? Eso también significa que las jubilaciones en Punta Arenas son bajísimas. Desde esa perspectiva, ¿qué solución se puede buscar? Porque una que planteaba la senadora era con respecto a la exención de impuestos a las contribuciones de bienes raíces. Pero, ¿de qué manera podemos lograr? Porque en definitiva, precisamente la gente de la tercera edad es la que tiene más problemas médicos y es donde más se gasta igual. A ver, yo creo que el tema de las pensiones es un tema aparte que creo que no sé si este gobierno va a tener que comenzar, y a mí me parece que sí, y si no el próximo gobierno va a tener que colocar el tema de las pensiones como un elemento fundamental en el tema, porque si bien es cierto en Magallanes es un problema crítico, es en todo el país también, así que habría que decir de eso. Yo prefiero quedarme, digamos, en lo que ha insinuado Carolina, y que a mí me parece que está en la línea de acción de lo que corresponde. A mí me parece hoy día, ella dio en el clavo dos cosas importantes. Yo les puedo decir, por ejemplo, que Magallanes, cada vez que ha tomado la iniciativa y tenemos una unidad de criterio respecto para enfrentar una situación, hemos salido ganando siempre. Entonces, por ejemplo, yo no puedo entender hoy día, y eso es por eso es que el gobierno regional y el Consejo Regional específicamente queremos pedirle al ministro de Economía precisamente que se descentralice, por ejemplo, Cernatur. Y lo queremos pedir porque además Cernatur lo intentó hacer en 3 regiones, Carolina, y las 3 regiones le fue mal. Y nosotros pensamos que acá le puede ir bien porque no hay ninguna región que haya invertido la plata que hemos invertido nosotros, por ejemplo, en turismo. Entonces, tengamos fe en eso. Y lo otro que a mí me parece es que, si bien es cierto lo que dice Alejandro, es verdad que podemos generar condiciones para poblar más nuestra región, me parece que ese es un camino, pero a mí me parece que precisamente el camino que hay que hacer es que tenemos más cosas que hacer nosotros acá. Y yo encuentro que también es inconcebible hoy día que el gobierno pudiera, digamos, entender de alguna forma que no se entienda, digamos, lo inconcebible es que no se entienda que Magallanes, siendo la región más importante en cuanto a territorio, no tenga su capacidad de poder tomar sus decisiones propias acá. O sea, finalmente lo que pedimos es administrar nuestro territorio. Y a mí me parece que las condiciones y la gente que tiene Magallanes de más tiene para poder hacer ese tipo de situaciones. Y a mí me parece que esa es una manera de poder empezar a descentralizar, porque es lo que plantea Carolina, este país lo que lo tiene sonado, y es precisamente lo que se habló en el tema del tema constitucional, que aparezca, digamos, la primera cosa, el tema de la descentralización. Eso nos está pidiendo que en la nueva constitución se establezca una situación de descentralización efectiva. Eso es lo que está planteando la gente, sin ningún tipo de comunicación, ni de campaña comunicacional, ni de campaña, porque juguémonos, es un tema que se viene repitiendo, que a mí me parece que
los políticos en lo global, y esto significa pasar de todos los sectores, tienen que entender que eso es lo que está clamando el país, y esta región más que nada, porque a mí me parece que Magallanes ha dado pruebas. Tú decías, planteabas delante, sí, somos el 1%, la verdad que hemos sido el 1%, pero hemos sido la conciencia del país en momentos clave, y yo creo que eso es importante de que rescatemos de los magallánicos. Nosotros hemos sido capaces de hacer grandes cosas a pesar de ser el 1%, y que yo creo que por ahí va el camino. ¿Cómo podemos pelearle al nivel central y demostrarle al nivel central que tenemos capacidades para manejar nuestras propias decisiones acá? Uno de los elementos que más ha discutido precisamente la oposición es el proceso constituyente que se desarrolló en el día de ayer en los cabildos abiertos. ¿Qué posición va tomando en este sentido el sector que representas? Bueno, primero decir algunas cosas. No somos el 1%, lamentablemente somos el 0,9%. Digamos, hemos bajado en importancia demográfica, y esencialmente el tema de la descentralización, como dice la señora senadora, es lógico que aparezca como primero, porque toda la vida nosotros como magallánicos nos hemos sentido postergados del centro del país, siempre. Parece, siempre el país se dirige y se enfoca desde el centro. La zona extrema, especialmente como las nuestras, como una gran región isla, siempre nos hemos sentido postergados, y por lo mismo yo creo que los magallánicos tienen la impronta, tiene el magallánico, digamos, de decir, bueno, si ya no puedo esperar nada del norte, lo hacemos nosotros, como el caso, digamos, del centro de rehabilitación es un gran ejemplo. Nos dimos cuenta que llegaba hasta Puerto Montt nomás, y con suerte después llegó a Coyhaique, pero si no lo hacemos nosotros, no podíamos esperar que la gente del centro del país lo hiciera. Y lamentablemente eso sigue penando y sigue siendo una realidad. Por eso que yo no soy tan optimista como algunos de esta mesa, en el sentido de que nos van a apoyar en diferenciaciones de algún tipo. Porque en el centro del país, cuando uno está en el centro del país, yo tuve la suerte de estar, digamos, viendo varios años por motivos profesionales, y efectivamente parece que uno se olvida y cree que Chile es Santiago y sus alrededores, porque gira todo, está todo ahí, la inversión, está todo el tráfago del país está como muy centralizado. Por lo tanto, de que los magallánicos hayan puesto como prioridad la descentralización es parte de nuestro ADN, yo creo. Nosotros nacemos desde niños con ese sentimiento, digamos, de que no podemos esperar mucho del centro del país. El proceso constituyente, nosotros hemos dicho de que es un ejercicio que no nos parece que sea un ejercicio, y a pruebas, digamos, las pruebas de la gente que participó en un primer momento nos dio la razón. Muy poca gente participó. La cantidad, si estamos hablando de que tenemos un padrón de 12 o 13 millones de votantes que participen, un grupo tan ínfimo, nos deja de que no es algo que sea representativo, pero sí tenemos que dejar claro, nos interesa que haya una nueva constitución, sí. Nos interesa que sea lo más representativa de la diversidad de los chilenos, sí. ¿Queremos aportar? Sí. Pero en este proceso sentimos que no ha sido bien llevado. Nosotros como Renovación Nacional se hizo, digamos, un estudio de 80 propuestas, se hacen los cabildeos, hay gente del partido que está participando, una gran mayoría nos restamos digamos, el proceso que está llevando el gobierno, pero sí estamos aportando, digamos, con nuestras ideas, que en definitiva yo creo que es importante que haya una nueva constitución, sí, yo creo que sí, yo creo que es necesario, digamos, hacer este ejercicio, pero cómo se está llevando no nos deja... Es donde queda la duda. No nos deja muy, digamos, claro que pueda llegar a un buen término, pero sí que es necesario... Yo espero que los procesos lleguen a un independiente de la participación, ya de no hacerla entre 4 paredes y entre 5 personas, me parece que ya es un avance importante. De acuerdo, pero ha sido muy sesgado. De hecho, hay pruebas donde dicen de que la mayoría son gente de sensibilidad de la nueva mayoría que han estado metidos liderando estos temas. Y eso
no es bueno. O sea, al final pero eso se deberá, senadora, a la todo. falta de participación Pero de la eso no, gente o o a la sea, falta de credibilidad de los eso políticos. es porque la oposición se restó inicialmente y trató de aportillar este proceso, pero para quienes participaron en un encuentro local autoconvocado, creo que es clave entender la dinámica democrática y de participación que se generó ahí. Ahora, quisiera con respecto mira, a ese tema, pero porque es cuando que estamos hablando en el tema democrático a mí hay una me parece- preocupación. Déjame decirte que a mí me parece que, o sea, pensar que ese es un proceso politizado, que tiene una intención detrás, yo lo he dicho y lo he dicho en varios medios locales, nacionales, es como no entender nada. Bueno, Y perdón nosotros sí entendemos, perdón la tenemos otra claridad, posición, no es que no entendamos, porque disculpe. cualquiera podía autoconvocar. Y de hecho lo que sí, este es un proceso nuevo y donde no es raro que al principio haya costado que agarrara vuelo, para decirlo en forma muy simple. Y si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, hubiera aumentado exponencialmente la participación. Yo conversé con mucha gente, con muchos chicos que son facilitadores, que postularon y que no son activistas políticos, que eran chicos que era increíble el perfil, la preparación, cientistas políticos, historiadores, que lo que decían es, yo quiero ser parte de este proceso, yo no me lo quiero perder. Y no eran personas que van por militancia determinada, sino porque efectivamente es un proceso distinto, que uno podrá decir, va a tener defectos probablemente, de aquí no sale la Constitución escrita, estas son bases, pero nadie puede negar el valor del proceso de participación y donde nos sentamos en una mesa todos y la opinión de cada uno vale igual, que eso es muy importante a propósito de ser el 1% de la población. Si hay algo que yo repito, y ahora en este último tiempo me ha tocado harto recorrer el país y voy a comunas chiquititas, no sé, estaba en Canela, en Illapel, trato de no ir solo a Coquimbo cuando voy a la cuarta región o en la región del Biobío, no fui solo a Concepción, sino que también llegar a las comunas más pequeñas. Y en todas partes repito que a mí no me tienen que contar esto de la postergación o el que la gente se sienta como que no es tan importante, porque nosotros lo vivimos. Y por eso yo trato de dar ejemplo, ¿no es cierto?, y testimonio de que para mí una persona que vive en Puerto Williams, como alguien que vive en Santiago, es igual de importante. Y lo que sucedió en este proceso de participación es lo mismo, porque la voz de la presidenta del partido, pues nosotros partimos con un encuentro local autoconvocado que lo hicimos en el partido, valía lo mismo que el de un joven estudiante que participó ahí, el de una dueña de casa o un destacado constitucionalista como Jorge Correa Sutil. Y la dinámica de discusión tiene que ver además en torno a las cosas que nos unen. O sea, ¿cómo va a ser amenazante hablar de los principios que rigen nuestra Constitución, de los deberes que tenemos? Donde las cosas que destacan es que tú cumplas con tus deberes, pero respetando al otro. Que Ahora, son cosas hablamos que sea amenazante. Ahora, hay dos temas que me interesaría antes. Uno es, habló de postergación y de participación, pero por un lado usted también aprobó eliminar los partidos regionales. Y eso es un tema que aquí, lamentablemente, hoy día no vino Juan José Arcos. Me imagino que él habría tenido algunos temas que tratar sobre ese asunto. Me gustaría que todos en la mesa pudiéramos conversar sobre este asunto, pero básicamente esto es una medida que en abril del 2017 ya debería estar en funcionamiento y por lo tanto la pregunta es... que no voté por la eliminación, sino por poner requisitos que además son equilibrados. Uno dice, nuestro sistema de representación requiere de partidos políticos y eso, aunque no es popular para la gente, es necesario. Y pero por la eso gente tenemos le tiene hoy día, mucho temor a por eso lo que tenemos hemos estado sistema de viviendo. financiamiento, pero con regulaciones, y yo que me alegro y estoy feliz de poder ser parte además de ese proceso, de tener partidos que sean transparentes respecto de ingresos y gastos, respecto de sus prácticas. Creo que es una tremenda oportunidad, pero los partidos son base para la democracia. Entonces uno dice, ¿cómo buscamos una fórmula equilibrada que permita el surgimiento de nuevos partidos, pero también un mínimo de representación? Y así salió en la ley, en un texto además de acuerdo, incluso con aquellos que son independientes dentro del Parlamento. O sea, no es real que uno haya dicho no se pueden crear partidos regionales. Quiero ser muy Ernesto, clara ¿tu en visión eso. con respecto a esta área? Mira, en primer lugar, yo creo que acá se da una situación bien particular, porque las palabras de Homero, primero hay como una queja, somos tan pocos acá en la región, a lo mejor no vamos a poder incidir mucho, pero cuando tienen todas las personas, independientes de su condición política o social, la posibilidad de participar, Homero dice, mire, pero nosotros no confiamos en esto porque creemos que es manipulado y por tanto el proceso constituyente del gobierno nos merece dudas. Pero nosotros elaboramos una propuesta y esa propuesta la hicieron unos expertos y nosotros la vamos a presentar. Entonces yo creo que hay una tremenda contradicción. O sea, tenemos la vocación
de poner toda nuestra energía, todo nuestro espíritu y toda nuestra voluntad en sacar adelante la región o no? Porque si no la tenemos, no nos escudemos en razones de índole partidista. ¿Qué dices tú? ¿No dijiste? Perdón, yo no dije experto, yo dije que había un programa de cabildeos. Pero ¿qué cabildeo puede tener? ¿Qué cabildeo hecho por un partido político puede tener más valor que 250.000 o 300.000 personas participando en encuentros locales? Yo creo que acá hay una subvaloración de la participación ciudadana. Por un lado decimos, mira, en la región hemos sido capaces de protagonizar procesos que incluso transformaron decisiones tomadas en el resto del país. Eso es por la participación de las personas. Y ahora cuando se convoca a todos nosotros a participar en la generación de la norma más importante de la República, que es definir en qué condiciones queremos que sea nuestra convivencia hacia el futuro, ustedes se marginan. Entonces, yo creo que acá hay una tremenda contradicción. Yo creo que lo importante, que nosotros como magallánicos que estamos en el territorio y quienes hemos adoptado esta tierra como la tierra donde vivimos, tenemos que creernos el cuento. Si no nos creemos el cuento, el día de mañana, ¿qué sacamos? ¿Vamos a ir con otra carta al Palacio de la Moneda? Yo estoy profundamente crítico de las personas que creen que las soluciones las vamos a obtener llevando carta a la moneda. Yo creo que las situaciones tenemos que gestionarlas desde acá. Así lo hicimos en el conflicto del gas y así creo que lo vamos a hacer también poniendo con mucha fuerza el tema de la descentralización en la nueva Constitución. Si no nos creemos el cuento, es mejor que nos retiremos a nuestras casas y vayamos a ver otro tipo de programa de televisión, no un programa de discusión política, porque las personas, pese a que hay un descrédito generalizado con la actividad política, ven este tipo de programas. ¿Y sabes por qué lo ven? Mucha gente a mí me dice en la calle, ¿sabes? Me gusta verlo porque es increíble cómo aprendemos de cosas, ahí se discuten temas sobre los cuales se aprende. Entonces nosotros tenemos que hacer un ejercicio de educación cívica, tenemos que valorar la participación ciudadana. Si no lo hacemos, ¿cómo pretendemos mejorar nuestra convivencia en la región? ¿Cómo podemos hacernos cargo de los desafíos que tenemos? Todos en esta mesa queremos que la región se desarrolle. Pero resulta que para eso tenemos que ponernos de acuerdo, porque a lo mejor la inversión, Alejandro quiere centrarla en un área y nosotros queremos centrarla en otra. Y no se trata de imponerle el uno al otro lo que quiere, sino de consensuar. Porque la actividad política es la ciencia de hacer posible los sueños de la gente. Y nosotros estamos trabajando para eso. ¿Me permite hacerte un comentario? Claro, mira, por favor. También la sistematización en el caso de la provincia de Magallanes, en el tercer aspecto que se trataba en los encuentros locales, la prioridad, uno tenía que establecer las 7 instituciones más relevantes que deberían estar contempladas en nuestra Constitución. Y la que aparece en primer lugar es la posibilidad de consultas, plebiscito a la gente. Después viene el Congreso, después se habla del gobierno regional, ahí está el Poder Judicial, a eso me refiero con las instituciones. Y no es menor, porque yo no quiero hacer de esta discusión un debate de trinchera política. Lo que más bien quiero poner sobre la mesa es cómo hoy día la gente quiere participar. Y quiere que le pregunten. Quiere que le pregunten. Cuando dice lo primero para mí en términos de institucionalidad en la Constitución es la posibilidad de hacer plebiscito y de hacer consulta ciudadana. Entonces aquí yo creo que hay algo que nosotros tenemos que ser capaces de leer, de incorporar en nuestras prácticas, pero también a mí lo que me gustaría como región que seamos capaces de articularlo y movilizarlo. Es decir, como esta fuerza que hemos tenido siempre como región, que es parte de nuestra historia. Y además fue una obligación, porque si no nos movilizábamos nosotros, estábamos demasiado desarticulados del centro. Pero a veces, tal cual como tú planteas bien, el más que quejarnos, el esperar la solución del centro, es aprovecharlo acá y tener también en nuestras prácticas políticas los espacios para escuchar a la gente y para construir a partir de esa escucha. No, yo creo que perfectamente compartimos el hecho que hay que creernos el cuento. Pero yo quisiera hacer una acotación. Yo creo que no quiero que quede en el aire como que nosotros no queremos escuchar a la gente o no queremos participación. Yo creo que hay que ser honesto y transparente. No le creemos al gobierno cómo está llevando el proceso. Eso es, no le creemos a este gobierno, porque este gobierno todos los procesos que ha hecho lo ha hecho mal. Y eso es debido a la falta de popularidad. La reforma que ha hecho la ha hecho mal. Por eso tiene un 20-21% de apoyo.
Por eso no queremos participar en este proceso, pero sí pensamos que es necesario que haya una nueva constitución. Es necesario que todos nos sentemos a ver y pensar nuestro país. Sí, es necesario y hay que hacerlo. ¿Cuándo? Pero con este gobierno, no. Alejandro, ¿tú crees que es necesario que en algún minuto uno tenga que esperar un tiempo más para poder desarrollar esta discusión o es bueno que ya se haya iniciado? A ver, yo creo que el tema de la Constitución, yo no sé si es un tema relevante para los problemas que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que es agregar otra variable más que genera más incertidumbre. Yo creo que hay problemas y que hay que irlo mejorando, pero creo que hay prioridades. Yo creo que no podemos hacer una reforma tributaria, una reforma laboral y ahora modificar la Constitución, porque son demasiadas variables que nos van a afectar la economía. Hay un serio tema, hoy la inversión ha bajado a niveles de la época de los años 70, tenemos un serio problema de crecimiento de cesantía, etcétera, que se va a ir detonando producto de esta incertidumbre que se genera, que yo creo que quizás no fue hecha a propósito, pero esta incertidumbre afecta a la economía del país y yo creo eso es lo que me preocupa. Yo creo que tenemos que ser un poco más cautos con el tema. No creo que la Constitución por ahora sea un tema relevante. Carolina, otro tema, entre tantos movimientos que se han estado apareciendo, existe hoy día en el país también uno de los deudores de educación universitaria, donde en algún minuto ellos dicen que gestionaron un recurso de protección gestionado precisamente a nivel nacional que acusa al Estado de facilitar las condiciones a la banca para la comisión del delito de apropiación indebida de los demandantes, ya que se dispuso la devolución de la operación renta como elemento de cobranza. Mira, ¿me dejas decir algo solo para cerrar el tema constitucional? ¿Sí? Porque la Constitución no va a estar de aquí al término de gobierno, lo hemos dicho siempre. Este es un proceso que es bastante más largo, pero quiero compartirles la reflexión de mi mamá cuando llenamos la ficha individual que tenía los mismos contenidos. Y fue un proceso súper lindo. Yo la ayudé porque se hacía por internet, sí. Entonces ella ha aprendido algo, pero no se maneja tanto para ingresar los datos. Y después de discutir respecto de los valores y principios en la Constitución, priorizar los deberes que tenemos y cuál es la institucionalidad, lo prioritario ahí, hay un espacio en que uno ponía reflexión general. Y lo que me pidió que escribiera es que después de hacer este proceso ella había cambiado su mirada y decía que antes ella pensaba que había que dejar atrás el pasado, por muchas cosas. Y uno probablemente puede decirlo por errores cometidos, por cosas que significaron mucho dolor, o incluso por los temas personales, que había que olvidar el pasado. Pero dice, después de lo que hicimos, Caro, yo creo que es al revés. Nosotros tenemos que mirar más el pasado, porque en el pasado yo me preocupaba de lo que pasaba con mi vecino y sabía lo que pasaba con mi vecina. Y la fiesta de Navidad la hacíamos en conjunto y salíamos todos y éramos más solidarios. Yo lo cuento porque eso es la discusión que estamos haciendo. No es la discusión que va a implicar incertidumbre respecto al derecho de propiedad, sino es cómo buscamos nuestros mínimos comunes como sociedad. Y eso es algo que nos hace mucha falta. Mucha falta. Cuando uno ve cómo se genera desconfianza y cómo esa desconfianza no solo está en la política y en las autoridades, sino también en las relaciones interpersonales, mi reflexión como senadora y como política es decir, cómo aportamos a construir una sociedad que sea más solidaria. Y nuestra Constitución no va a resolver el problema, pero sí puede escribirse desde un marco que sea más participativo y que tenga como eje la solidaridad y la preocupación por el otro y no una lógica individual como en la Constitución que tenemos impuesta en dictaduras, y eso es una realidad. Entonces yo lo digo porque quiero que esto sea una invitación. Nosotros hablamos de la casa común. Para nosotros, como democracia cristiana, la Constitución es la casa común. Y esa es la invitación que se hace a cómo somos parte de aquello. Ahora tú me preguntabas por la situación, un tema bien puntual. De los deudores. Pero que es puntual, pero que en definitiva acarrea más o menos 2 millones de personas a nivel nacional y más o menos 2.000 acá en Punta Arenas. Claro, y que ahí lo que hay detrás es un sistema de financiamiento que claramente en su momento, si bien puede haber estado bien intencionado, significó un endeudamiento importante para las familias, con tasas de interés altísimas. Nosotros en eso ya nos hicimos cargo y modificamos por la vía legal y hoy día existe un interés que es bastante razonable en términos de endeudamiento
Y son situaciones donde yo creo que uno con mucha franqueza tiene que reconocer los errores que se cometieron, porque además no puede ser que tú endeudes, tengas un mecanismo de financiamiento que lo que busca es apoyar a la familia y a los jóvenes para poder acceder a la educación superior y que termine significando finalmente una carga para la familia completa, y que lejos de permitirle mayor movilidad social, mejores expectativas, lo que hace es muy por el contrario, dejarlos endeudados de por vida. Y hay probablemente en esos sistemas y mecanismos que más favorecen a la banca que favorecen a las personas. Pero quiero ser muy clara que para la modificación que hicimos respecto al porcentaje y una discusión que hoy día estamos dando a propósito de la Ley de Educación Superior, que es cómo nosotros garantizamos un derecho en forma además que sea consistente con nuestras posibilidades de aporte fiscal, y ese es un debate que hay que dar con las cartas bien puestas sobre la mesa para no generar expectativas que no se puedan cumplir. Se propuso... Mira, hay un tema que me preocupa. De repente, acá los parlamentarios en general, nadie opina sobre el problema que tenemos en la zona franca. La zona franca es un tema que se ha vulnerado la fiscalización permanentemente. Hay varios intendentes que han estado involucrados en el tema, más encima del gobierno anterior hay un intendente que apareció un acta firmada media escondida que apareció como 6 meses después, donde avala varias irregularidades, pero yo los parlamentarios no he visto que nadie opine del tema, entonces todavía no se llega a un final. Yo creo que realmente el contrato de zona franca o la ley se está perdiendo, yo creo que no está beneficiando porque no hay competencia dentro del recinto, no hay que se instale más gente, no hay facilidades para que se instalen, etcétera. Hay una serie de cosas que me preocupan como presidente de la CPC y que he estado peleando un poco que se resuelva y sigue la incertidumbre y sigue, pero los parlamentarios están todos al margen de lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es tu visión de este tema? Sí, yo primero ahí, en otro programa estuvimos hace un tiempo ya y hablamos del tema de zona franca. A mí me tocó, y esto terminando la etapa como diputado, recibirlo en la Comisión de Zonas Extremas, o sea, no hemos sido ajenos. Pero también hay responsabilidades de distintas instancias. Y yo creo que en eso, si uno ve el rol que ha tenido no solo el gobierno regional, sino particularmente Hacienda, en términos de fiscalización ha sido mucho más activo. Hoy día tenemos procesos judiciales que corren por esa vía, ¿no es cierto? No nos corresponde a nosotros interferir, sino más bien que la justicia haga su trabajo en la medida en que están judicializados, tanto por parte de la actual administradora como de la administradora anterior. Y en eso los procesos han ido teniendo sus resultados. Hay evidentes incumplimientos en el contrato, evidentes incumplimientos. Y eso basta ver la publicación en el diario para cualquier magallánico y recorrer la zona franca. Y ahí hay una tarea de fiscalización que se tiene que hacer y la está asumiendo Hacienda. Y ver desde eso efectivamente cómo se protege el interés fiscal, que yo creo que eso nadie puede dudar que es el objetivo. Me acuerdo cuando peleamos el porcentaje de recursos, además, que quedan de la concesión, que son aportados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y existen dudas de que efectivamente la base de cálculo sea la adecuada. Ahí tiene que haber claridad. Ha actuado Contraloría al respecto, y yo espero que en eso efectivamente los magallánicos tengamos certeza de lo que pasa. Pero hay también una discusión más de fondo que tiene que ver, a propósito de lo que planteas y que yo creo que es súper interesante darla, es cuál es el rol que tiene que cumplir hoy día la zona franca. Nosotros estuvimos el lunes con el intendente, con el director de aduana, los representantes de los agentes de aduana, también el Seremi de Hacienda, a propósito del el proyecto que busca modernizar la aduana como servicio. Y hay una preocupación por los depósitos francos y las implicancias que eso podría tener, que causó mucho revuelo en Iquique, acá no tanto por la realidad que tenemos de zona franca. Y la discusión que dábamos es efectivamente qué es lo que busca la zona franca. Hoy día es un mall más y uno espera que sea un espacio de entretención, entonces le llamaba la atención la cantidad de gente que iba respecto de las ventas. Porque si tú lo comparas con lo que pasa en Iquique, es distinto. Tienes menos gente que va, pero genera mucho más actividad. ¿Nos interesa fortalecer el aporte que hace el gobierno regional o nos interesa más bien el efecto regulador en la competencia? ¿Qué tan competitivo puede ser cuando tú hoy día no tienes los aranceles que habían antes, que eran distintos respecto a los productos importados?
Y mi impresión es que esa discusión no se ha dado y es la que esperamos en el estatuto, que es parte de a propósito del plan de zonas extremas, Carolina, parte del debate de la ley de excepción. Una breve pausa comercial, la vamos a invitar a que se quede en el otro bloque con nosotros, creo que hay temas todavía que están pendientes, así que nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Desde 1997 hemos puesto a la región en movimiento, contribuyendo al desarrollo regional a través de la información, cultura y educación, fortaleciendo nuestra identidad como región. Somos el canal de todos, la televisión regional de Magallanes, la imagen televisiva de la Patagonia. Gracias por permitirnos ser parte de su vida e ingresar a su hogar todos los días en estos 19 años. Lo mejor del deporte magallánico está en ITV Patagonia. Lunes, ITV Deportes. Martes, Patagonia Racing. ITV Patagonia. 19 años junto al deporte regional. Cultura, identidad, patrimonio. Amigas y amigos, un espacio para los vecinos de los barrios y comunas de Magallanes. Todos los miércoles, después de ITV Noticias. ITV Patagonia, 19 años, junto a la comunidad magallánica. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia. Desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Ya estamos de regreso nuevamente en Contrapunto, en el último bloque. Continuamos conversando con la senadora Carolina Goich y vamos a aprovechar inmediatamente el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es un tema que preocupa no solo a los políticos, sino que también mucho a la comunidad. Y uno de los temas que vamos a aprovechar antes que se nos vaya, Carolina, es el tema de Iván Fuentes, donde él afirmó que la democracia cristiana le hacía un sueldo, y que además las campañas las financian los ricos y que no podemos tapar el sol con un dedo. Que la democracia cristiana le hacía un sueldo. Sí. Yo te invito a revisar las declaraciones. Sí, él lo mencionó en una declaración que se entregó directamente a EMOL. O sea, ahí lo que, ahora, me da la impresión que él reconoce es que se le gestionaron aportes para que él pudiera ser candidato. Hacia ese punto. Pero es que creo que hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje. Muy cuidadoso. El término, pero técnicamente... Sí, y además yo, como estamos con poco tiempo, quiero más bien hablar en titulares. Sí. Decir que Iván Fuentes, aun cuando no es militante, nosotros lo asumimos dentro de nuestra bancada y decimos aquí, esta situación tiene que ser investigada. Él ha dado la cara, lo hizo además con extrema franqueza, tanto en el programa como después en una conferencia, dejando a descubierto además situaciones que hay que abordar. Cómo se financian los dirigentes cuando se movilizan, acá no nos tapemos los ojos entre nosotros. Entonces yo no puedo crucificar a Iván Fuentes por una práctica que es extendida, tampoco voy a justificarla, ¿no? Tampoco voy a decir que porque se haya hecho está bien, tal cual como respecto al financiamiento de campaña, donde yo he sido la primera en decir aquí cosas que se hacían, que estaban al límite, en un terreno además que no estaba legislado, no pueden, o sea, son prácticas que no se pueden repetir. Y de aquí en adelante, cóbrenme la palabra. Yo dije, vamos a ser el partido más transparente. Avanzamos en 2 meses de gestión como presidenta en la democracia cristiana del penúltimo lugar en el ranking de transparencia. Nos sacamos un 1.7, o sea, repetíamos por todos lados y pasamos a ser el segundo partido en la última medición. Tenemos obligación a todos nuestros candidatos alcaldes en este proceso de transparentar su información de ingresos y gastos en un portal, para lo cual suscribimos un convenio con el Consejo de la Transparencia. O sea, en esto queremos dar muestras de hacer las cosas bien. Adicional a la legislación, que yo entiendo que mucha gente no la ve,
pero sí la van a sentir cuando empiecen las campañas. Ya no vamos a ver todos los bandejones centrales plagados de palomas, porque la regulación es muy estricta respecto de lugares. Pues lo que queremos no es campañas que se ganen por el que tiene más plata, el que acceda a más recursos, sino que estén mucho más centradas en ideas y en propuestas como eran antiguamente. Así que en eso, solo titular terminar, que sobre situaciones de denuncia, lo que han hecho los parlamentarios es dar la cara y como corresponde, a toda disposición de la Fiscalía frente a la investigación que se haga. Me parece. Bueno, yo creo, difiero de la senadora, yo no creo que los parlamentarios hayan dado la cara, lo que fueron forzados a dar la cara, porque fueron, digamos, descubiertos por un programa de televisión y tuvieron que, en base a que fue esto un escándalo, y como un escándalo de proporciones, porque, y a mí yo quería hacer una pregunta a la senadora, ¿qué le parece las declaraciones del presidente del Partido Comunista, en donde le tiró toda la responsabilidad al senador Walker y casi, digamos, deslindó responsabilidades del diputado, se me fue el apellido. Fuentes. Don Iván Fuentes. Entonces, yo creo que es fuerte que el Partido Comunista, en el fondo, esté diciendo, digamos, que la democracia cristiana, porque él dijo, si son capaces de juntar 15 millones de pesos, ¿cierto?, para un tercero, ¿cuántos juntarán para ellos? Yo creo que viniendo de un aliado muy fuerte, y sobre todo cuando es tan sensible el tema de todas las semanas acá en este programa, tenemos que estar hablando de cosas de corrupción. La semana pasada estaba el tema, ¿cierto?, de las jubilaciones, ¿cierto?, y todo lo que ha pasado y que ha derivado, digamos, en denuncia a la justicia. Ahora acá se puso un ministro, un fiscal para investigar este tema. Por lo tanto, ¿cuál es su opinión con respecto a sí, me gustaría, narración del Partido Comunista? Antes de conversar con Carolina, me gustaría, Ernesto. Sí, mira, yo creo que Homero hace una pirueta media peligrosa, porque se tira a tratar de meter cuña en la nueva mayoría por un tema que es muy sensible para todos nosotros. Creo que en esta mesa no hay nadie que vaya a justificar cuestiones que no aparecen como muy claras. Por tanto, yo creo que, mira, no voy a entrar a ventilar los múltiples casos que involucran a tu sector político, que la ciudadanía los conoce. Pero no hay que empatar. Yo voy por lo mismo. Pero me voy a situar en lo siguiente. Yo, naturalmente, que vi con mucha consternación las imágenes de televisión, y me impactó mucho, sobre todo el episodio, digamos, con el diputado Fuentes, fundamentalmente porque uno empatiza, digamos, con la lucha que libró en Aysén, con la lucha que libró como dirigente gremial, y naturalmente cuenta con toda la simpatía de mucha gente. Y me produjo mucha pena, digamos, un poco verlo tan hostigado, digamos, por los periodistas. No sé, hay una suerte de morbo, digamos, también en los medios de comunicación con estos temas. Me produjo una sensación como de indefensión de Iván Fuentes, digamos, se vio muy presionado. Creo que las cosas a veces tienen explicaciones más sencillas de lo que parecen. Tal vez no era el contexto, digamos, para aparecer en la forma en que él apareció, lo que marcó, digamos, un punto bastante diferente con las expresiones que dentro del mismo día tuvo el senador Walker. Yo creo que cuando uno enfrenta estos temas con sensacionalismo, siempre se produce una sensación de que las cosas aparecen mucho peor de lo que son. Yo desde luego no justifico, creo que un dirigente gremial no puede justificarse en que los ricos, digamos, son los que controlan todo, porque entonces mejor abdicamos, digamos, de todas nuestras reivindicaciones. Yo creo que no es el punto. El punto es cómo hacemos que todas las personas puedan ejercer su derecho a participar sin necesidad de tener dinero propio o de un partido político o de un empresario. Es que el actual diputado, que era dirigente de Pesquero, él enarbolaba, digamos, su lucha contra las 7 familias, digamos, que se habían apropiado supuestamente
del mar chileno y resulta que, digamos, estaba siendo financiada por la misma gente. Esas Pero son ¿sabes las qué? cosas. estoy seguro de eso, no, yo no. quiero Esas son las clarificar cosas, algo. pero- Yo quiero pero- clarificar una cosa, porque yo, y voy a ser muy clara en esto, y lo digo además como presidenta del partido con mucha responsabilidad, nosotros no vamos a amparar, ni vamos a tapar, ni vamos a tratar de ir por el lado respecto de situaciones indebidas, sea quien sea. ¿Ya? En eso quiero ser muy clara. Transparentar. Transparentar. Pero aquí, pero dame un segundo, Mario, pero aquí hay que ser cuidadoso en enjuiciar previamente. ¿Ya? Porque aquí es muy fácil decir, porque entregaban plata, entonces se vendió. Y yo reivindico las votaciones de Iván Fuentes, reivindico la actuación como parlamentario de Patricio Walker. Y si hay una denuncia concreta, yo espero que sea con nombre y apellido, con fuente, no con un pendrive donde no sabemos quién entregó la información. ¿Ya? Y lo digo, y permítanme, denme un segundo, porque en mi caso circula una información que algunos, y yo tengo claro además de dónde vienen, me ponen en Facebook respecto de los aportes de las pesqueras al financiamiento de la campaña de la senadora Goit. Y yo quiero desmentir eso absolutamente. Yo no recibí un peso de Corpesca. Lo que hice es uso de un mecanismo legal, que son los aportes reservados, que existían en la ley. Y a mí me parece que es mucho más transparente utilizar el mecanismo legal que recibir recursos por otro lado. Entonces, en base a un listado que hizo el senador Navarro, que dijo que podía ser, entonces sale súper gratuito enlodar el nombre de alguien con algo que pareciera ser, así como el derecho que tienen mis hermanos de trabajar donde trabajan. Qué pena que son mis hermanos, pero yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Porque es muy fácil poner una información y tratar de decir aquí se compró la conciencia. Y por eso yo destaco el dar la cara, entregar los antecedentes a la fiscalía, pero yo no voy a enjuiciar previamente. Sí me voy a hacer cargo, y es lo que hemos hecho en nuestras votaciones, en la legislación, en toda la agenda de probidad y transparencia, de que se cierren esos espacios que habían efectivamente para que la política fuera tensionada, ¿no es cierto?, las decisiones las tomaran más bien grupos económicos. Y además, en mi caso, señalar que en la ley de pesca no solo he sido de las que he encabezado el que nosotros terminemos con muchos abusos que se dieron en la ley Longueira respecto de licencias permanentes, de recursos de todos los chilenos, sino que además fue súper crítica, y está mi votación, en contra absolutamente y defendiendo los intereses de los pescadores artesanales. El tiempo es muy corto, el tiempo es muy corto en televisión. Le voy a dar 30 segundos a Alejandro. Me disculpo, pero es muy corto el tiempo, pero me imagino que hay algo que decir por ahí. Sí, no, yo quiero tocar un tema regional, digamos, me gustan los temas de acá. Yo estoy muy preocupado por un tema que me tocó participar en una exposición del tema de la mina de invierno en la Astronaura. Y prácticamente llego a pensar que incluso hay una persecución hacia la mina de invierno con este tema. Y es un tema que me gustaría saber la opinión de la senadora, porque la verdad que yo creo que el futuro energético de Magallanes está en el carbón. Yo creo que ¿Senadora? vamos a necesitar mucho de ese tema a futuro. Bueno, yo entiendo que hoy día está en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que es la institución competente para pronunciarse al respecto. Yo, me preguntan mi posición personal, yo no soy partidaria de la explotación del carbón. Creo que hoy día además lo que uno ve cuando viaja respecto de lo que se está haciendo en el mundo es ir eliminando los combustibles fósiles. El tema del cambio climático y el impacto que tienen los combustibles fósiles es algo de lo que tenemos que hacernos cargo hoy día. Nosotros lo vemos en esta lluvia valdiviana que tenemos, más que, el chubasco magallánico y la nieve, y eso es efecto del proceso de calentamiento, donde es muy difícil revertirlo. Entonces, claro, uno como no lo ve tan evidente, pero ahí hay una discusión país que tenemos que dar. Por eso yo no soy partidaria de incentivar la explotación del carbón, sino más bien buscar fuentes de energía alternativas que son posibles. Pero respecto del proceso en particular que plantea Alejandro, le corresponde a la instancia técnica, de acuerdo a nuestra legislación ambiental, más allá de lo que yo piense. Quiero ser muy clara en eso. Y quiero hacer los últimos 30 segundos con... Me disculpo igual. No, yo he sido generoso porque creo que los temas que ha traído Carolina acá son importantes. Yo me voy a quedar con un tema que me deja reflexionando, que es cómo mirar, digamos, cómo se hacía la política antes y cómo generaba, digamos, el espacio de participación la ciudadanía, y fundamentalmente ver el tema de lo que nos hemos transformado, que es en una sociedad personalista. La gente corre detrás del éxito y del nivel de influencia inmensamente. Y el problema grave que existe hoy día es que no hay un patrón para eso. Entonces se llegan, digamos, a establecer mecanismos
que son de descalificación constantemente. Yo primero quiero decir que me alegro y de verdad estoy pero muy satisfecho de que la postura de mi partido en estos momentos sea, digamos, la de que debiera haber sido siempre de tener una consecuencia específica cuando hay alguien que comete alguna irregularidad, enfrentarla como se está enfrentando hoy día. Eso es lo primero que hay que decir. Pero lo otro también es reflexionar sobre un tema. Yo creo que lo que nos está haciendo mal como sociedad, y lo estamos hundiendo todas las semanas un poco más, en esto de tratar de sacar dividendo político de esta situación. Y lo dije la semana pasada, no es un tema que estoy planteando hoy día. O sea, cuando nosotros nos olvidamos de todo lo que nos puede afectar a nosotros para dañar a otro, para tratar de obtener un dividendo político inmediato. Yo creo que en medida que los políticos o quienes nos dedicamos a la política no tengamos la capacidad de reflexionar para cambiar los patrones de comportamiento, de no generar, digamos, una condición de ese tipo, estamos en esa situación, porque hoy día lo más fácil es descalificar, inventar o plantear cualquier tipo de cosas para tratar de obtener un momento o darse un gustito personal, y no se dan cuenta el tremendo daño que le estamos haciendo a la política en general. Y lo planteo en carácter general porque nos pasa todos los días. Gente que inventa situaciones, gente que lo moteja, digamos, por tener, digamos, una actitud muchas veces abierta. Y yo creo que lo peor que se puede hacer hoy día, y yo la verdad que lo que hago y planteo acá, y me aprovecho del momento que está Carolina acá siendo la presidenta nacional del partido y una persona importantísima en el Parlamento hoy día, es que creo que tiene que haber una reflexión en el mundo político en general. Yo creo que si nosotros vamos a seguir sacando cuenta y alegrarnos y sumarnos a esta campaña, a este inmenso, la verdad, porque es una peregrinación que parece un vía crucis, de toda la semana que parezca una situación diferente, obviamente que eso nos está echando a perder. Pero esto no es hoy día, lo planteé la semana pasada, de que no había que hacer uso ni abuso del senador, del diputado del Partido Socialista, su esposa, digamos, tenía el problema del tema en gendarmería. Y tampoco creo que es propicio, digamos, hacerlo hoy día, ni con nadie. Si hoy día nosotros no cambiamos de actitud para tratar de corregir las cosas, pero sin tratarnos de aprovechar, es la manera que la gente hoy día nos quiere ver, reconociendo los errores, reconociendo las situaciones cuando tienen que pasar, pero sin tratar de sacar provecho ni hundir baratamente a una persona. Eran 30 segundos, pero sin duda tenemos distintos tiempos. Es casi imposible. Queremos agradecerle a la senadora su visita acá a Contrapunto. Había muchísimos temas. Sí. Le agradezco a cada Podríamos uno de haber ustedes. hecho otro programa más. Sin duda, la belleza estuvo presente hoy día. Creo que muchos han mencionado que hace un panel muy masculino. Hace falta una mujer en el panel, pero nosotros queremos agradecer, invitarlos a reflexionar. Acá hubo muchísimos temas importantes que se trataron y esperamos encontrarnos nuevamente la próxima semana. Muchísimas gracias.